les presento a Iñaki Cebeiro, nuestro profesor invitado para este pequeño vídeo que vamos a hacer en una entrevista sobre cosas interesantes de filosofía y de actualidad y que nos abren las puertas desde la Sociedad de Filosofía en Abierto a temas que no son tan habituales en la tradición filosófica, pero que son igual de importantes e interesantes en nuestro día a día. En este momento tenemos con nosotros a Iñaki Cebeiro, profesor de filosofía de la Universidad de un lugar que está muy cerquita de la frontera de Chile, en Argentina, en el noroeste. Chilecito se llama el lugar, ¿sí? Sí, bueno, sí, sí. sí, Bueno, pues Iñaki se licenció y se doctoró por la Universidad del País Vasco y posteriormente con una beca postdoctoral en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, estuvo haciendo estudios medioambientales con un experto llamado Manfred Maxneff, y allí pues tuvo la suerte de especializarse en otra cosa distinta a la suya de la carrera, puesto que parece que es experto en mística y ahora en este momento también en ecologismo, en Deep Ecology. Además, Iñaki no solamente es profesor de filosofía, sino que además es un activista medioambiental, cosa que está en la línea de lo que desde Sociedad de Filosofía en Abierto defendemos, y es que la filosofía no es algo que está solo en los libros, sino que se tiene que llevar a la calle y al día a día para conseguir mejorar el mundo. Entonces, pues vamos a aprovechar esta entrevista que vamos a hacer con Iñaki para descubrir cómo está la filosofía por allí y también para ver qué cosas hace y para que nos ilustre. Bueno, te dejo simplemente lo primero, contarme un poquito sobre qué es lo que haces y qué nos puedes decir. Bueno, en primer lugar, soy de docente investigador, es un poco como así nos tienen definidos acá en Argentina a los profesores universitarios. Doy clases en general de filosofía y también de metodología de la investigación. En mi universidad no hay una facultad de filosofía, con lo cual doy lo que es todos estos contenidos vinculados a la filosofía, pues a carreras bueno, que requieren bien de la asignatura de filosofía o cuestiones de carácter metodológico. Doy en carreras de educación, bueno, imparto clases en carreras de educación, en la carrera de abogacía doy lógica y argumentación y filosofía del derecho, y en las carreras de ingeniería doy introducción a la investigación, realmente que es una asignatura que consiste en diseñar y preparar lo que es el proyecto de fin de carrera, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es a la docencia. Y como bien has dicho, también, sí, también participo también aquí del activismo ambiental, ecologista, como dirían en España, y con lo que es con los conflictos que están presentes en nuestro territorio, ¿no? En la provincia de La Rioja, ¿no? Hasta hace unos años teníamos un problema con una curtiembre. Curtiembres son las empresas más contaminantes, de las más contaminantes, ¿no? Y hay puesto un conflicto bastante intenso. Y aquí en Chilecito, pues también estamos trabajando lo que es con una asociación. Bueno, somos un grupo de personas que andamos rescatando perros de la calle, gatos, y hacemos campañas de castración a bajo costo, que lo que es castrar los perros a menos en esta zona tienen unos precios bastante caros y la gente humilde no se lo puede permitir. Entonces, y ese es un problema de salud pública, ¿no? Porque la gente abandona a los perros forman jaurías, atacan a las personas, ¿no? Entonces, realmente es toda una problemática, ¿no? Y hay perros en la calle, precisamente, y gatos en la calle, porque hay personas que los abandonan. Entonces, es un problema también en que también estamos enfrentando. Y luego, como amenazas, pues vivimos en una zona que es muy rica en minerales, y realmente toda la cordillera andina es rica en minerales. Entonces, uno se pasea en avión por lo que es por la cordillera de los Andes y ve un montón de yacimientos o bien de megaminería, ¿no? Que es minería a cielo abierto. Son como grandes socavones que realmente con unas dimensiones bastante grandes. Parecido a lo de Río Tinto en España, pero en lo que es en los Andes, pues tenemos bastantes experiencias, hay bastantes lugares como Río Tinto, ¿no? Como son grandes socavones que se hacen a la tierra. Y eso tiene impactos ambientales y sociales muy fuertes, ¿no? De contaminación, sociales, como también a la minería siempre está vinculada a lo que es la prostitución, bueno.
Y eso en nuestra provincia pues está esa gran amenaza. Chilecito, vamos a decir que Chilecito está a los pies de un cerro, de una montaña que es el General Belgrano, también conocido como Famatina, tiene 6.000 metros, no son los Andes, y también está muy amenazado por proyectos mineros. Antiguamente fue la minería, los primeros, a menos se tenga constancia, fueron los incas los que empezaron a explotar oro, plata, cobre, hierro en este cerro. Y hoy en día tiene la amenaza de que hay varios proyectos megamineros, lo cual eso sería todo un desastre para los valles que rodean a la montaña. Yo sería un poco a grandes rasgos un poco lo que estoy haciendo. Me parece muy interesante y además sí que me gustaría que ahondáramos en ese tema de que la filosofía, tal como nos anticipó Marx, se ha pasado toda la vida reflexionando sobre la realidad, pero ya es hora de que empiece a cambiarla. Me parece un ejemplo muy interesante de un filósofo que está haciendo cosas por cambiar el mundo. En este sentido, sí que me gustaría que nos contaras un poquito qué es eso de la Deep Ecology. Bueno, la Sí, Deep Ecology es traducida al castellano, es ecología profunda. sí, En un principio surgió como una corriente filosófica en los años 70. El primer texto, el texto fundacional de un filósofo noruego que es Arnaes, fue en el año 73, es decir, que fue un año después de la primera cumbre mundial sobre el medio ambiente. Entonces, los primeros años de los años 70 fue muy interesante en el sentido de que se empezó como a institucionalizar lo que es los problemas ambientales a nivel político, aunque realmente los avances políticos pues han sido bastante tímidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la ecología profunda surge en el sentido de que hay todo un cuestionamiento lo que es el enfoque positivista o el enfoque científico de resolver los problemas ambientales. Para Arnaes no es suficiente con tener conocimiento, de hecho hoy en día tenemos mucho conocimiento con respecto al cambio climático, pero sin embargo eso no viene acompañado con políticas públicas y con una especie, como una concienciación a nivel social, pues realmente los avances van a ser, como he dicho antes, tímidos, ¿no? Entonces, por eso Arnaes invita a lo que es a profundizar. Es una apuesta bien filosófica, ¿no? Porque es profundizar como hacen los niños pequeños, ¿no? Cuando empiezan a preguntar el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, ¿no? Si eso lo llevamos a los problemas medioambientales, vemos que realmente que nos quedamos con las dos primeras preguntas, ¿no? ¿Por qué no se resuelven los problemas ambientales? Pues realmente ahí es donde nos quedamos en la primera pregunta, ¿no? Por eso Arnaes criticaba lo que es el abordaje ecológico estrictamente científico o académico, ¿no? Que lo único que busca es responder preguntas, ¿no? Se mueve en un ámbito estrictamente epistemológico del conocimiento. Lo que propone Arnaes es ir mucho más allá. ¿Sí? Propone también toda una ontología relacional, una ontología en la que los seres humanos estamos vinculados estrechamente con la naturaleza. Y es que esa separación que la modernidad ha ido construyendo, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, o el científico que observa objetivamente la naturaleza o el objeto de estudio, pues realmente eso es un constructo epistemológico, pero que no se condice con lo que es con la realidad, ¿no? El ser humano, que o no, está inserto en la naturaleza y eso implica también lo que es nuevas construcciones filosóficas, ontológicas, epistemológicas, ¿no? Y eso en los últimos años también es lo que se han ido desarrollando también con diferentes corrientes, ¿no? Entonces, la Deep Ecology es, como he dicho, en un principio fue una corriente filosófica, pero en los años 80 ya se convirtió en movimiento. Entonces, en Occidente, sobre todo Estados Unidos, Australia, Noruega, pues ahí ya, realmente pasó a algo más, ¿no? También a lo que es al activismo. Es decir, la Deep Ecology invita al activismo. Si bien en Occidente también se ha desarrollado, o a menos se ha desarrollado muy lo que es en las academias, pero si uno conversa o tiene contacto con personas que se dedican a la Deep Ecology, esos son personas también que además de ser académicos también están dentro de movimientos ecologistas o ambientalistas. Entonces, eso también yo creo que es interesante porque
la filosofía no se puede quedar en el plano especulativo, sino que también tiene que ahondar en ese plano, podríamos decir, de la praxis, ¿no? Esa filosofía que intenta cambiar el mundo, o en otros términos también, pues también cambio de conciencia y también de interactuar con la sociedad a partir de diferentes movimientos, ¿no? Y en América Latina hay otros movimientos que, si bien eh, también que están vinculados con lo que es con los pueblos originarios, ¿no? Que también hay ciertas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, con esas ontologías relacionales, ¿no? Esas concepciones donde el sujeto realmente dialoga con la naturaleza, no hay una separación como la hay en Occidente, ¿no? Como que el ser humano que está por encima de los demás seres, sino que hay una especie más bien de homogeneización ontológica con respecto a los otros seres, ¿no? Y eso es interesante porque igual a nosotros, por ejemplo, si en Occidente, o al menos en España, si una persona dice, bueno, que yo le voy a pedir permiso al bosque para entrar, nos suena así como bien, Sí. nos suena raro, ¿no? Por ejemplo, no nos suena raro hablar con nuestros perros o con nuestros gatos, pero sin embargo hablar con los bosques sí nos suena raro, ¿no? Y eso en los pueblos originarios aún se conserva, ¿no? Que para nosotros puede que sea algo performático, pero para ellos es algo real, es decir, es algo cotidiano, ¿no? Entonces también encontramos ese tipo de ontologías relacionales, también hay antropólogos como Descola, un antropólogo francés, también que se dio cuenta de que las ontologías de los pueblos originarios son muy diferentes a las al menos a las de Occidente, ¿no? A las clásicas, ¿no? Ujú. Y eso es interesante también porque también es otra forma también de vincularlos con nuestro entorno, ¿no? Y en estos momentos yo creo que es de vital importancia poder reflexionar en el lugar donde vivimos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y eso sería un poco así lo que es la Deep Ecology, también un poco también relacionándolo con lo que es con filosofías que se construyen desde el sur, como suele decir Enrique Dulce, ¿no? Filosofías que intentan liberar ese sur oprimido, lo que es por el norte, Sí. que también tienen ciertas vinculaciones. Si bien también hay debates, hay discusiones, ¿no? Pero realmente sí que cuestionan lo que es el modelo occidental, el modelo clásico, el moderno, y se están abriendo otro tipo de epistemologías, otras formas de construir el conocimiento y también, obviamente, también otro tipo de ontologías, ¿no? También es cierto que en Occidente lo que es la ontología y la epistemología están como muy diferenciadas. Sin embargo, también están surgiendo nuevas reflexiones donde realmente es difícil separar, ¿no? Lo ontológico de lo epistemológico, incluso de lo ético y de lo político, ¿no? Entonces, este tipo de filosofías, cuando hablamos de ontologías relacionales o cuando hablamos de este tipo de pensamientos no más heterodoxos, pues rompe con esa separación que lo estudiamos en las carreras, ¿no? Es decir, tenemos la asignatura de ontología, metafísica, teoría del conocimiento. Sin embargo, desde una ontología relacional todo está vinculado. Qué bueno también, Heidegger también lo empezó a cuestionar, ¿no? Y él hablaba de ontoepistemología, ¿no? Porque toda ontología implica una epistemología y toda epistemología implica una ontología. Y eso lo tendríamos que llevar a los demás planos a los demás planos filosóficos, ¿no? Donde todo está vinculado. ¿Sí? Una cosa que a mí me llamó mucha atención cuando estuve investigando la cuestión de la Deep Ecology, la importancia que le daban a la estética. Entonces, para la Deep Ecology la estética no está separada, sino que también es una forma de expresar también epistemologías y ontologías, ¿no? Y eso también lo vemos también en otras culturas, en otros movimientos, que también están presentes en Occidente, no es que sea algo exclusivo de acá. Me resulta muy curioso que aquello que llevan haciendo ya en Latinoamérica y también en otros continentes, como por ejemplo pueda ser Australia, o donde ha habido culturas indígenas distintas a la occidental, todo eso es un adelanto enorme que ya tienen desde hace siglos, mientras que en Occidente parece que lo estamos descubriendo ahora. Bueno, en Occidente me refiero a Europa.
Por ejemplo, ahora están surgiendo teorías muy interesantes a raíz de filósofas como, por ejemplo, Mary Midgley de la Escuela de Oxford o Vinciane Desprez en Bélgica, que es una filósofa contemporánea, que justamente están en esa línea, descubriendo que hay que trabajar la interdisciplinariedad, porque la filosofía tiene una visión global del mundo, la economía, la ciencia, todo tiene que estar interrelacionado. La estética, el papel que tiene el arte para comprender las emociones que no se pueden desligar de la razón. Todas esas cosas tan interesantes están ya arraigadas en las culturas antiguas. Y me parece muy interesante que en Argentina, ya en la época en la que hiciste tus estudios postdoctorales, ya se trabajara ese aspecto tan importante y que creo que carece la cultura occidental en este momento y que es necesario. En ese sentido, sí que me gustaría que me contaras cómo de arraigado está esto en la zona en la que estás, si es algo puntual porque eres una persona que tiene esos intereses y porque te has preocupado por el tema, o es algo que está más extendido. Mira, lo que es a nivel académico, yo creo que no hay muchas diferencias con lo que sucede en Europa o en España. A nivel académico, yo solo si quieres te puedo enviar un poco los simposios que hay en el Congreso Nacional en Argentina, que se va a celebrar en la Universidad de Uncuyo, en la Universidad de Filosofía perdón, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Mendoza. Y ahí lo que predominan siempre es la filosofía analítica, ¿no? La lógica, la epistemología, la filosofía de la ciencia, también está muy de moda todo el tema de la inteligencia artificial, el transhumanismo, poshumanismo, son temas que están muy de moda, ¿no? Y la cuestión de la filosofía ambiental es minoritaria. Supongo que en España también Igual, y en igual. Europa también es un momento minoritario. Pero eso no deja de ser, aunque sea minoritaria, no deja de ser importante, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues sí que hay un grupo, al menos en Argentina, en Chile, que se dedican a este tipo de cosas. También es cierto que también hay científicos, biólogos también que se acercan a la filosofía también con estos tipos de temas, ¿no? Y como bien has dicho, lo que es la multidisciplinaridad también es una tónica que se está dando en los últimos tiempos, tanto en la filosofía ambiental, que es un poco en lo que yo me he ido especializando en estos últimos años, como también dentro de también la filosofía analítica, ¿no? Es decir, lo que se dedican a cuestiones de inteligencia artificial tienen que saber mucho de informática y de matemáticas, ¿no? De algoritmos, ¿no? Si no, no van a entender nada, ¿no? Pero yo creo que un poco lo que viene a diferenciar lo que es al menos los enfoques de filosofía ambiental, deep ecology o acá filosofías que se mueven dentro de la decolonialidad, también el género, también. Y yo creo que la metodología, que es la transdisciplina, ¿no? Porque la transdisciplina lo que implica es que es el diálogo entre la academia y la sociedad, a diferencia de la interdisciplina y la multidisciplina, que son diálogos disciplinares, ¿no? La transdisciplina nos lleva a lo que es a construir un conocimiento en conjunto con la sociedad, ¿no? Y eso implica también otro tipo de metodologías, metodología de investigación acción participativa, en el que también metodologías cualitativas dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? En el que ya no es el investigador el que construye el conocimiento, sino que es conjunto con organizaciones, movimientos. Y es otra forma también de concebir la ciencia y de concebir la universidad. En Argentina tenemos una cosa muy interesante en las universidades, que son los proyectos de extensión, que son proyectos en los que se intentan, en los que la universidad sale al territorio, sale a la sociedad y aborda los problemas que perciben e intentan dar una solución, ¿no? Y estos generalmente también tienen que ver lo que es con ese tipo de metodología de investigación acción participativa, ¿no? Donde realmente es algo que se construye de manera colectiva y de manera que también se intenta resolver problemas de manera colectiva. Y eso en Argentina está muy desarrollado, no sé si igual por la coyuntura que ha vivido Argentina, ¿no? De las diferentes crisis, la dictadura, etcétera. Entonces, lo social, si bien en esos tiempos está muy cuestionado, lo que es sobre todo por el gobierno, pero tiene una raigambre muy fuerte, ¿no? Es decir, hay movimientos sociales muy fuertes que, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, pues se han parado 5 proyectos mineros, y eso ha sido lo que es por las organizaciones sociales. Y te estoy hablando de un pueblito chilecito que es muy pequeño, tiene 50.000 habitantes, que es una ciudad.
es la segunda ciudad más importante de La Rioja, pero aún así tiene unas dimensiones muy pequeñas, ¿no? Y aún así, pues han podido parar a lo que es proyectos megamineros, como por ejemplo a la Barrick. La Barrick Gold intentó también instalarse en la zona y no lo pudo, ¿no? No pudo. Entonces, yo creo que eso también es interesante destacar. Sí, sí, me parece muy interesante. Y bueno, hemos estado hablando de problemas medioambientales, pero lanzo una pregunta. En estos tiempos en los que estamos ahora, en los que tenemos muchos retos, tanto sociales como ambientales, como a nivel vital, incluso los seres humanos, porque estamos en un periodo de cambios muy radicales, tanto a nivel de cómo afrontamos el conocimiento, cómo nos enfrentamos a nuestro medio, incluso las relaciones sociales, etcétera. ¿Qué papel crees que la filosofía tiene que desempeñar en este futuro o ya en este presente, porque estamos viviéndolo ya? Sí, yo creo que la filosofía en estos momentos es fundamental. Yo creo que en los momentos de crisis es cuando más sobresale la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial. Pero bueno, a poco que uno profundice con los nuevos programas de inteligencia artificial, por ejemplo, yo lo primero que hice fue someterle a diferentes programas de inteligencia artificial dilemas morales, que normalmente no resuelve ni uno. O sea, te va a decir incluso el dilema más sencillo, que es el dilema del tren, pues te va a decir, bueno, pues es un problema que no se puede resolver. Sí. Entonces, yo creo que justamente aún no hemos llegado a una inteligencia artificial crítica, ni porque realmente la filosofía surge de justamente lo rico de la filosofía es el espíritu crítico, ¿no? Que todo lo cuestiones, aunque lo cuestiones de manera equivocada, pero siempre la filosofía se construye a partir de cuestionamientos, a partir de interrogantes, y esos interrogantes nos surgen a nosotros. A la máquina no le surge ningún interrogante, tú le ofreces el interrogante, pero no le surge así. A diferencia, los filósofos, filósofas se mueven con interrogantes que le llegan de una manera subjetiva, o sea, intersubjetiva, lo que sea, pero te llegan, ¿no? Y entonces son nociones personales y particulares. Yo creo que la filosofía, en ese sentido, juega un rol fundamental, ¿no? De no dejarnos arrastrar por lo que es, a menos por las redes sociales, por lo que es todo el fenómeno de inteligencia artificial que está realmente, yo creo que rompiendo moldes muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, incluso la forma de enseñar, la forma de hacer actividades, la forma de evaluar, uno ya tiene que tener en cuenta que cuando manda una actividad a los estudiantes, lo van a intentar hacer con inteligencia artificial. Entonces, el reto de la educación, por ejemplo, consiste en, pues vamos a pensar en actividades en las que no se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un nuevo reto, ¿no? Y la filosofía sigue siendo yo creo que juega un rol fundamental, ¿no? Sobre todo porque ese espíritu crítico, ¿no? O poder diferenciar lo que es la calidad de las diferentes informaciones que accedemos hoy en día en Internet, ¿no? Entonces, por eso yo creo que aún tiene un valor, yo diría hasta vital, ¿no? En estos tiempos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, yo sí que he apreciado que por lo menos en nuestra ciudad, nosotros, bueno, yo soy de Valencia y estudié en Valencia, sí que se ha notado un aumento de gente interesada por estudiar filosofía en la facultad. Yo recuerdo cuando yo estudié filosofía, pues no éramos más de 50 alumnos. Incluso diría que había clases en las que éramos 8 o 10, porque según la optativa que tú elegías había más o menos gente. Ahora sí que he notado que hay un aumento del alumnado. Cuando se pensaba que la facultad estaba pues en decrepitud total, etcétera, sí que se ha notado y también lo noto en las clases. Yo trabajo en un instituto de secundaria y sí que noto que mis alumnos tienen interés real en saber las cosas y me preguntan y me atienden, lo que significa que los temas que tratamos sí que son relevantes y son actuales. Por lo menos yo sí que noto en nuestra zona un aumento del interés por la filosofía. ¿Sucede igual por allí o no? No, debo decir que no, porque lo que Ya, está de moda en Argentina es la economía, ¿no? Yo ya. creo que el fenómeno También, Milei, sí, el fenómeno sí. Milei es un fenómeno interesante de estudio. Uh-huh. Realmente ha roto todo, es decir, bueno, primero
ganó las elecciones cuando nadie se lo esperaba, sí. pero había señales, ¿no? Una estudiante así que trabaja bastante con nosotros en proyectos de investigación y extensión nos dijo, mira, el político más buscado en Google un mes antes de las elecciones, por mucho, era Milei. Sí. Entonces, ese era un indicador, ¿no? Las encuestas hoy en día ya realmente ya no sirven porque muchos, sobre todo los jóvenes, se informan por redes sociales, ¿no? Entonces, y eso realmente es todo un peligro, porque por redes sociales encuentras de todo, ¿no? Y entonces, el no saber discriminar la información que es válida de la que no es válida, cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Sobre todo incluso ya, pues con lo que hemos dicho, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que realmente ya no sabes si el vídeo es real o es creado por un algoritmo, ¿no? Entonces, el efecto Milei yo creo que ha impactado mucho en los jóvenes. Los jóvenes, y la mayoría de los votantes que votan a Milei son jóvenes. Y también, como él es economista y muchos de sus argumentos son económicos, pues también yo creo que eso también está influenciando en lo que es en lo que es en la elección, ¿no? Para poder estudiar. Y luego por parte del gobierno hay todo un ataque no solo a la ciencia, no solo a la ciencia, porque realmente a menos los grandes proyectos de investigación que en Argentina, que eran por lo que es por bueno, hay convocatorias de investigación desde el año 22 están totalmente paralizadas, ¿no? Entonces, todos los institutos de investigación están sobreviviendo casi pues con economía doméstica, por decirlo de alguna manera, o vinculándose con institutos extranjeros o con becas que vienen del exterior. Pero en estos momentos la investigación en Argentina está parada y hay un ataque a la ciencia, a la salud, sí, realmente un ataque a todo lo que es todo lo público, como lo público es como es sinónimo de corrupción y es un saco ahí que no tiene fondo, entonces no tiene sentido invertir en lo público. Y entonces, y también un ataque muy duro hacia las ciencias sociales y bueno, sí, ya no te digo ni ya las humanidades, ¿no? Ni entran en el discurso, ¿no? Del actual gobierno, ¿no? Pero realmente ahora parece que se van a abrir nuevas convocatorias a nivel nacional de investigación y las ciencias humanas y las ciencias sociales están totalmente al margen, están lo que es al lado, ¿no? Entonces, y eso también impacta también en lo que es a la hora de investigar, a la hora de estudiar, ¿no? Entonces, si tienes un gobierno que constantemente está hablando de lo económico y todos los argumentos son económicos, pues eso también es una invitación a que la gente estudie carreras como economía, ¿no? Sí. Entonces, y eso es un fenómeno que está pasando acá en lo que es en Argentina, realmente por lo que es el impacto que está teniendo lo que es mi ley en lo que es en la sociedad. Pero yo creo que, bueno, al menos los que estamos en las ciencias sociales y las ciencias humanas, hay esperanzas porque realmente es un discurso muy, podemos decir que muy reduccionista, eh, muy reduccionista. Se basa en un modelo económico de los años 30 del siglo XX. Sí. Entonces, yo creo que epistemológicamente, en todos los sentidos, ha llovido mucho, ¿no? Desde el periodo de entreguerras, ¿no? Que es un periodo muy interesante, donde estaba el Círculo de Viena. Pero bueno, este personaje está anclado en esa época y es lo que él intenta implementar, ¿no? Al menos en teoría, porque la práctica es una práctica absolutamente un modelo neoliberal. Que la práctica tampoco se condice con su discurso, si uno lo analiza seriamente, pero tiene un impacto, yo creo que muy fuerte en lo que es en la sociedad, ¿no? Y por eso la economía es como el modelo de ciencia. ¿Sí? Sí. En los años, justamente en la época del ciclo de Viena, el modelo de ciencia que inspiraba a las demás ciencias era la física, ¿no? Al menos hoy en día en Argentina, desde el gobierno lo que se predica es la economía como la gran ciencia, ¿no? Y una economía muy determinada, porque todos los que no
concuerdan, incluso economistas neoliberales que no concuerdan con ese modelo económico, pues bueno, son insultados por parte del gobierno. Es decir, no hay una argumentación, sino que hay insultos. Y eso también yo creo que es preocupante. Creo que también pasa en España, Sí, que la calidad política se ha degenerado mucho. Ya no encontramos grandes oradores, no encontramos lo que es cuando los políticos debaten o discuten, no hay un discurso argumentativo, ¿no? Entonces, en el caso de Milley y también lo que es en sintonía con Donald Trump, pues no hay argumentaciones, sino que hay insultos. Si no estás conmigo, estás contra mí, estás en contra de Argentina, estás en contra del progreso y estás a favor y eres un corrupto y bueno, y ahí siguen toda una lastra de insultos que eh, realmente es muy triste, ¿no? Es muy triste que personas que son los representantes de todos los ciudadanos eh, tengan esa actitud tan baja, ¿no? Tan mezquina, ¿no? Y yo sí, creo que, bueno, y la filosofía todo lo contrario, que la filosofía el es diablo, pura argumentación, ¿no? Al igual que la ciencia, ¿no? Que la ciencia, la filosofía, claro. realmente se caracterizan es porque sus discursos son argumentativos, ¿no? Y esto es todo lo opuesto, ¿no? Sí, a ver, yo quiero matizar. Evidentemente, aquí no hay un auge de la filosofía a lo grande. Yo quiero decir, por ejemplo, si de 0 a 100 estábamos en 5, ahora puede que estemos en 6, pero sigue siendo muy minoritario. Y cuando digo que se interesan los que llegan al bachillerato, que son los mínimos. Hay un índice de fracaso escolar muy alto y casi todos los chavales de los que se nutren esas ideologías totalitaristas son los que se quedan abajo. Entonces, si nosotros empezamos, por ejemplo, con 5 niveles de primero de la ESO, acabamos con 1 de segundo de bachillerato. Los otros 4 se han quedado por el camino. Pero entre ese 1 sí que es cierto que ha aumentado relativamente. Y eso es una cosa positiva, pero desde luego estamos igual que vosotros en ese sentido. Auge de ideas totalitaristas, de los insultos a nivel político, de no escucharse, de no querer dialogar y también de utilizar la violencia como arma en todos los sentidos, política y bueno, y no solo eso, también el engaño. Porque ya no se trata de argumentar mejor que el de al lado, sino de engañar mejor. Y eso es el arma que está utilizando la política actualmente y es muy, muy penoso. Y en ese sentido también la economía, aquí también, si tenemos 30 chiquillos que terminan segundo de bachillerato, 25 se van a economía. Es decir, pero uno se va a filosofía que antes no se iba ninguno. Entonces, a mí eso me da esperanzas, quiero decir. Y ese uno a lo mejor te dice, te voy a ayudar a colaborar en una ONG que ayuda, yo qué sé, nosotros tenemos una ONG que ayudamos a los gatos y tengo una alumna que quiere ayudar, pues me parece estupendo. Quiero decir que yo en ese sentido soy optimista, aunque lo que tenemos a nuestro alrededor es para ser muy pesimistas. No estamos en vuestro extremo, pero vamos por el camino. Quiero decir que no estamos muy lejos. América Latina siempre ha sido lo que es un campo de experimentación, ¿no? Es Sí, decir, recordar lo que es la dictadura chilena, en lo que es a partir del año 73, que bueno, lo que es universidades como la Pontificia Católica de Chile, el programa, lo que es la carrera de economía, el programa era exactamente el mismo que se dictaba en la Universidad de Chicago, ¿no? Y la mayoría de sus profesores se habían formado allá con becas con diferentes instituciones norteamericanas en la Universidad de Chicago, ¿no? Yo creo que también lo que está pasando en Argentina es un experimento, ¿sí? Un experimento que no sabemos a dónde nos va a llevar y que también está impactando en la zona, ¿no? Lo que es este año hay elecciones, bueno, también tenemos elecciones acá, legislativas en Argentina, pero hay elecciones presidenciales en Chile. Y ahí también parece que sí, ya no estábamos hablando ya de derecha, sino un giro mucho más extremo, ¿no? De extremas derechas, ¿no? sí, sí. Cosa que, y parece que también en lo que es alrededor de Argentina, también eso es lo que parece que lo que se viene, ¿no? Modelos realmente que casi yo diría modelos distópicos, ¿no? Sí, También lo que está pasando en El Salvador, también pues, es algo espeluznante, ¿no? Y si algo había caracterizado lo que es América Latina después de las diferentes dictaduras, que es un poco el fortalecimiento de los derechos humanos y legislaciones en las que los derechos humanos se veían fortalecidos. Por ejemplo, en Argentina, todos los derechos humanos tienen carácter constitucional, todos. O sea, entonces, y eso fue lo que es a partir de lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Pero sin embargo, ahora ya los derechos humanos ya parece que están pasando a un segundo plano, a pesar de que tienen un carácter constitucional, ¿no? Y eso a mí me parece muy grave porque hay una especie como de retroceso, ¿no? Uno pensaba que
que el progreso también no solo ocurría en la ciencia, sino que también en la sociedad, y nos estamos dando cuenta, al igual que en el periodo de entreguerras, pues que no, pues porque también parece que en lo social podemos ir para atrás y mucho además, ¿no? Sí, Y sí. tenemos, como bien has dicho, pues gobiernos que se acercan al Sí. totalitarismo, a la demagogia, lo que es a la autocracia, y bueno, yo creo que eso es inquietante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero Sí. como bien dices también, pues también hay movimientos que están ahí en la lucha, que también personas que pelean, pues aunque sean peleas chicas, como en nuestro caso, con lo que es pues, con ayudar a los perros callejeros. Esta semana o la semana anterior también fue noticia aquí en Argentina, pues que la gente estaba luchando porque no talasen un quebracho, un árbol, que que por ley está protegido, porque es Ujú. bosque nativo. Y bueno, pues fue todo un debate porque lo tuvieron que trasladar, eso costó un montón de dinero y bueno, la gente dice, bueno, es impensable gastar tanto dinero por lo que es por un árbol, pero bueno, sí, pero también son símbolos, ¿no? Son luchas que son símbolo, que no es solo es un árbol, sino que realmente lo que estamos protegiendo es el bosque nativo, que en el caso de la provincia de Córdoba, pues en las últimas décadas se ha disminuido en un porcentaje bastante alarmante, ¿no? En lo que es por la expansión de la soja, la expansión de los cereales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que son luchas simbólicas, pero que también tienen un trasfondo mucho más potente, ¿no? Y yo creo que, bueno, que estas cosas también son, son temporales y a veces pues tenemos a veces volvemos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado y bueno, y eso también todo es un aprendizaje, ¿no? A nivel Sí, social. justamente por eso creo que es más importante que nunca que estemos ahí desde la filosofía, sobre todo para formar actitudes críticas y gente que no sucumba ante las mentiras que nos transmiten tanto las redes sociales como los políticos, etcétera, etcétera, y que sean capaces de cuestionar esos discursos que de por sí cualquier persona que tenga un poco de conocimiento ve que son fallos directamente, que no tienen ningún futuro y que son totalmente manipulatorios. Es decir, vamos, que tenemos mucho trabajo que hacer, creo yo Sí, sí, desde nuestra disciplina. Sí. En Argentina ya vemos cómo estáis, pues no estamos tan lejos, de verdad, pero bueno, que yo creo que lo más importante es que no perdamos las ganas de seguir luchando contra eso y las ganas de hacer cosas, porque por muy poquito que hagamos, siempre será mejor que como estaba si no hacemos nada. Es decir, y siempre hay alguien que se suma y que quiere y que sigue, es decir, que vale la pena seguir en ello, porque el panorama que tenemos ante nosotros no es nada halagüeño, la verdad, en ningún lado. O sea sí. que sí, Yo bueno, creo que yo estuve trabajando con un premio Nobel alternativo que fue Manfred Machneff, sí, un economista bastante heterodoxo, porque él hablaba de lo que es una economía escala-humana, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía se mueve en esa escala, ¿no? En la escala humana, no en la escala política que a mí no nos desborda. Y yo creo y decía, este economista decía cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si un mosquito realmente, si se acerca a un elefante, pues bueno, si mueve la oreja y sale volando el mosquito, ¿no? Pero igual 500.000, 2.000 o 1 millón de mosquitos, pues le pueden enfurecer mucho a un elefante, ¿no? Entonces, solía utilizar mucho eso en sus discursos cuando él intentó ser candidato a presidente en Chile, y eso es un poco lo que es la escala humana, ¿no? Si la escala humana individualmente igual no tiene impacto, pero si se propaga puede tener mucho impacto, ¿no? Como el mosquito que puede alterar lo que es la paciencia de un elefante. efectivamente, hablamos de grandes cantidades, pero incluso a cantidades pequeñas, si es suficientemente potente también, imagínate una bacteria, puede ser letal para el elefante, y mira si es pequeñita. Sí, Es decir, que se trata de generar esas bacterias y lanzarlas, tener la suficiente paciencia y no dejarse vencer y seguir luchando, porque vale la pena, yo creo que vale la pena. Sí, sí, bueno, a Sócrates también lo llamaban el moscardón, también, una especie de exactamente, mosca ahí, sí, ¿no? sí, sí, Todo el rato sí, molestando, ¿no? Y yo creo que la sí, figura de Sócrates siempre me parece muy sí. interesante, ¿no? Sobre todo en Aquí estos también tiempos. tenemos el término mosca cojonera,
que la palabra es Sí, muy indicadora de lo que es. O sea, molestar, molestar, molestar. Y al final es suficientemente molesto como para que lo tengas en cuenta y le hagas caso. Exactamente. Pues justamente eso es lo que queremos hacer, pues con conversaciones como esta que estamos teniendo, que me parece muy interesante, porque todo el mundo que nos escuche después, que espero que sea mucho, va a tener ideas y va a abrir un poquito esa actitud crítica y se va a dar cuenta de cosas que puede hacer o que puede reflexionar o que puede pensar y se tiene que transmitir y abrir las puertas de la filosofía para que no se quede en las universidades, porque tiene que salir a la calle y tiene que concienciar a la gente y servir de algo, exactamente, igual que vamos a impedir que corten un árbol, vamos a impedir que les corten las neuronas a las personas. Es claro. algo esencial, totalmente esencial, sí. Sí, yo creo que también otro volviendo siempre a los clásicos, ¿no? Porque uno al fin Sí, y al cabo siempre vuelve a los clásicos, ¿no? Tanto sean de Occidente como de Oriente o de otros lugares, ¿no? Y también yo creo que uno de los roles que cumple la filosofía es la admiración, ¿no? Es decir, la admiración por el saber, por las sí, cosas que nos rodean. Entonces, que es un poco el concepto griego era zauma, ¿no? Que lo tratan tanto Platón como Aristóteles, ¿no? Y yo creo que esa admiración yo creo que también es fundamental y eso la filosofía yo creo que es lo que puede provocar, ¿no? En los estudiantes o en la sociedad en general, ¿no? Admirarnos incluso por cosas que pueden ser nimias, ¿no? Pero que al fin y al cabo están ahí y lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Que nos admiramos, ¿no? Admiramos por cosas, ¿no? Algo que, algo que no podemos decir de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se admira por nada. Es un puro algoritmo, ¿no? Que simula inteligencia, pero no lo es, simula. Yo creo sí. que es lo que hay que tener bien claro. Y hablando de ese tema de la inteligencia artificial, no hace mucho estuvimos dialogando con una persona experta en inteligencia artificial que están trabajando algoritmos nuevos, etcétera, y están muy, muy preocupados por lo que viene. De hecho, en un periodo de tiempo muy breve, la inteligencia artificial nos sobrepasará ya y será difícil de controlar. Ya te digo, la gente que está ahora me comenta que son capaces ya de hacer tales cosas que les han asustado. Pues, por ejemplo, poner un cortafuegos a la inteligencia y decirle no puedes pasar este límite y pasarlo. Si le presionas, es capaz de pasar el límite moral. Es decir, ellos no tienen valores, ni tienen sentimientos, ni emociones. Es decir, la inteligencia dice esto me parece bien, punto, se acabó. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, y lo estamos generando nosotros. De ahí también, yo no sabía, lo he descubierto hace muy poco, que la mayoría de carreras ahora ya tienen asignaturas relacionadas con la ética. Es decir, que me parece fenomenal. Mira, por ejemplo, tengo un sobrino que hace informática ahora y el año que viene tiene una asignatura que es de ontología. Dije, qué maravilla, porque en otros tiempos no había eso. Sí, sí, yo creo que también es algo que incluso debería estar más presente, ¿no? Sí, 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 presente porque realmente la ciencia no es neutral. Sí, y efectivamente. realmente hay discusiones que son necesarias, ¿no? Entonces, y la ciencia no es neutral y los ingenieros tampoco son neutrales, ¿no? Sí, aquellos que están investigando en inteligencia artificial y crean algoritmos o lo que es, o programas que realmente que se te vuelven en tu contra, pues eso también yo creo que hay que reflexionarlo, ¿no? Y lo que es esa libertad, la libertad, pues bueno, sí, que aquí, por ejemplo, en Argentina con Milei, pues eso, ¿no? La libertad es un concepto que ha sido como muy manoseado, ¿no? Sí, y entonces la ciencia no tiene libertad absoluta, tiene límites. Todos Claro, tenemos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente vivimos en sociedad. Y entonces realmente mm, eh, eso también es otra cosa del ser humano, ¿no? Que es el único ser vivo que tiene la capacidad de autoaniquilarse, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Manfred Mann siempre decía que una de las principales características del ser humano es que es estúpido, ¿no? Y se voy a poner ejemplos, decir, no verás a un gato estúpido, no verás a un perro estúpido, ¿no? Pero seres humanos haciendo cosas estúpidas, pues las ves mucho, ¿no? Y muy a menudo, ¿no? sí, Entonces, él definía al ser humano como algo estúpido. Y desarrollar sin lo que es al margen de la ética o de la reflexión ética la inteligencia artificial también es algo de estúpidos. ¿Por qué? Porque eso nos puede volver en nuestra contra, ¿no? ya, Entonces, yo hace poco leí el texto de Harari, de Nexus, texto muy interesante, ¿no? Que precisamente, bueno, en Harari ha habido un giro, o sea, antes era bastante poshumanista, ¿no? Pero con los últimos desarrollos de inteligencia artificial le ha puesto un freno, ¿no? Entonces, pone cosas como incluso
la inteligencia artificial se te puede ver en tu contra porque hay un momento en el que pierdes no puedes controlarla absolutamente, ¿no? Entonces no sabes por dónde va, dónde puede ir. Puede ser algo totalmente imprevisible. Y eso es lo que genera miedo, esa imprevisibilidad, ¿no? Y sobre efectivamente. todo, incluso imprevisibilidad en gobiernos autocráticos. Ahora lo que propone es incluso en esos gobiernos es más imprevisible y se puede volver en contra de cualquier gobierno autocrático, ¿no? Entonces, yo creo que volver a menos a reflexionar sobre conceptos como democracia, conceptos realmente, volver incluso lo que es al discurso ético, ¿no? A mí lo que es uno de los textos para mí más bellos de la ética es la Ética Nicómaco de Aristóteles. Me parece un Sí, sí. texto absolutamente maravilloso que aún no ha perdido vigencia y que si bien es una ética de los valores y eso puede ser muy cuestionado, pero un texto bien hermoso y que sigue teniendo una vigencia eh, brutal, ¿no? En esta época, ¿no? Si bien, por ejemplo, está muy de moda lo que es el estoicismo, ¿no? Sí, porque hay un montón de bestsellers. Sin embargo, me parece también mucho más fundamental, mucho más básico la ética de Aristóteles, ¿no? Todos los clásicos realmente son importantes, ¿no? Cuando hablamos de ontología, estamos hablando de una ética kantiana, o sea, una Sí. ética del deber ser. ¿Qué es lo que debe hacer el informático? ¿Qué es lo que debe hacer el comunicador? ¿Qué es lo que debe hacer el político, ¿no? Es una ética racional, ¿no? ¿Qué es lo que no, no construimos a partir de los valores, sino lo que racionalmente deberíamos de hacer, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Es interesante que esté presente en las ciencias, ¿no? Efectivamente, muy interesante. De hecho, también otra cosa positiva, porque sí que es cierto que siempre nos vemos las cosas negativas que nos rodean, pero, por ejemplo, este año la Unión Europea, a nivel escolar, ha resaltado el tema que tenemos que trabajar, bueno, que tenemos no, obviamente es voluntario, pero respecto a las actividades Erasmus, trabajos internacionales, etcétera, la ciudadanía, la ética y la democracia. Me parece muy interesante que se trabaje en todos los centros para que sepamos realmente qué es ser un ciudadano, porque, bueno, yo siempre me gusta hablar con mis alumnos de Hannah Arendt, porque justamente la banalidad del mal es eso, la negligencia, el no preocuparte de reflexionar sobre esos problemas que te rodean y que si no los ves y luchas contra ellos se vuelven contra ti. Y al final eres tan culpable tú como el que lo hace, porque tú has dejado totalmente de interesarte por ello y lo has permitido. Es decir, que yo ahora es muy bonito que yo diga, es que acaban de gobernarnos X y nos están fastidiando, no, pero tú votaste, o a quién votaste, te moviste, intentaste cambiarlo. Es decir, que se trata de generar ese movimiento ciudadano para que la gente haga cosas diferentes a los que hacen esa mayoría, perdón, minoría a la que se oye más. Porque realmente no son una mayoría, son una minoría, pero se hacen oír muy bien. Sí, y aparte que también a veces uno se pregunta, pero ¿cómo pudo llegar Milei al gobierno? Pues precisamente también Mm, porque precisamente en primer lugar la sociedad lo votó, ¿sí? Y lo sí, votó por algo. sí, Que puede ser por voto castigo o porque les fascinó el nuevo discurso, pero hay razones por las cuales la gente lo votó. Y lo que a mí, lo que sí me llama mucho la atención es la falta de autocrítica en los partidos políticos. ¿Sí? Sí. Pierden y siempre la culpa es del otro, de que hicieron trampa, siempre buscan lo que sí, es excusa, ¿no? Pero no hay un discurso profundo de autocrítica, es decir, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Sí, lo que es para aprender, sí, para realmente para efectivamente. no caer en los mismos errores, ¿no? Y eso lo encuentras en parte que es algo general de los partidos políticos, tanto de derecha y izquierda, ¿no? En España, pues bueno, si los casos de corrupción pues ha habido tanto en izquierda como de derecha, pero no ha habido poca autocrítica. Es decir, si Poca te ni- pillan, bueno, es que no, es que eso es algo del otro, de la oposición, que no sé qué, y no se asumen lo que es esos errores, con lo cual el movimiento político en ese sentido es poco maduro, ¿no? Poco maduro porque realmente entra casi en una discusión casi infantil, ¿no? Y bastante pobre, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también lo que debilita lo que es a la democracia. Por eso yo creo que recuperar el discurso de la democracia, reflexionar por otros modelos de democracia, ¿no? Democracias más fuertes, más potentes, ¿no? Democracias como democracia deliberativa, ¿no? Más horizontales, ¿no?
Yo exacto. creo que Sí, eso, sí, eso es interesante. Y es un poco también lo que proponía Manfred Magné, lo que es, pero siempre a escala humana, a escala pequeña, ¿no? De lo que es, que esos, de organizaciones, de una organización política más pequeña, más chica, más manejable, ¿no? Y eso en lo que es, podemos encontrar que a veces que ha ocurrido en lo que es a lo largo de la historia esos modelos de autoorganización que han sido muy efectivos, ¿no? sí, sí. Bueno, hemos estado hablando de temas muy interesantes, todos ellos, y estamos súper agradecidos de tu tiempo y tu sabiduría, porque la verdad que ha sido una conversación muy interesante. Bueno, yo personalmente te doy las gracias y en nombre también de la Sociedad de Filosofía. Y bueno, y espero que tengas buenas vacaciones porque sabemos que estás de vacaciones. Ahora ya Sí, son las vacaciones de invierno. sí, son de invierno. Sí. De Sí, hecho, mañana me voy a unas termas, con lo cual qué bien, qué bien. que- Bueno, aquí las termas no, las tenemos al aire libre, hace muchísimo calor, pero bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Iñaki, y espero no, que vaya muy bien. gracias a vos por lo que es por la invitación y bueno, Sí, no muy, hay muy problema interesante, para que muy productivo. en el futuro podamos tener más diálogos Ojalá, y bueno, ojalá. Nosotros estamos dispuestos. En cualquier momento podemos repetirlo.